Nos encontramos con el doctor Ricardo Velázquez, investigador educativo de Proeducarte, para realizarle las siguientes preguntas con base al módulo de investigación educativa de la Universidad Cuauhtémoc de México. Doctor, primera pregunta. ¿Consideras que la normatividad en Colombia es suficiente para lograr el 2025 Colombia la más educada? Bueno, hay que partir que Colombia, la más educada para el 2025, es un embeleco político de un presidente, en el cual, y es algo muy curioso de lo que sucede en Colombia y en otros países también latinoamericanos, que suponemos que las transformaciones educativas se hacen por decreto. Entonces, si no se generan las condiciones de fondo para transformar el sistema educativo, Colombia nunca será la más educada, ni siquiera en 2060. Hay que hacer esas transformaciones de fondo para ello. Entonces, como da su respuesta, doctor, ¿será que estamos emitiendo juicios de valor? Sí, estamos emitiendo juicios de valor. Digamos que eh, sucede algo muy curioso por la estructura política del país, y es que los discursos que son de lenguaje, donde su terminología es convencional, como el discurso educativo, inclusive como el discurso político, avala a los tecnócratas para hablar en propiedad. Entonces, en este caso, los tecnócratas que proyectan esa meta lo hacen a través de una serie de supuestos que son 100% lejanos de la realidad educativa del país. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Segunda pregunta. ¿Qué opinión tiene de los dos decretos de profesionalización docente 2277 y 1278? Bueno, eso corresponde a dos momentos históricos del país muy grandes. En el primer decreto, el proceso de vinculación de docentes al sistema educativo no dependía, por ejemplo, de un título de orden académico. Encontramos inclusive personas que no tenían el título de bachiller y eran docentes, y que digamos que su experiencia docente se hizo a través de esa práctica día a día en las aulas con los niños. Muchos de ellos en su proceso de escalafonización, porque digamos que la relación de carga y beneficio, y el beneficio es la retroalimentación de su pago como docente, se hacía acorde a unos años de servicio, pero también a unos procesos de profesionalización. Eso como manera de estímulo para estos docentes. Eso en algunos casos muy particulares fue positivo, pero en otros casos no fue tanto. Me explico, yo soy un ejemplo, yo soy docente del área de matemáticas. Soy docente del área de matemáticas, pero para incrementar en escalafón requiere una maestría. Y hago una maestría, por ejemplo, en etología, que es la psicología animal. Con el mero título de la maestría ya genero los puntos para incrementar en escalafón. Entonces no hay una relación directa con el proceso de profesionalización, con la práctica a la que yo estoy en mi actividad como docente. Digamos que ese fue uno de los vacíos. El nuevo decreto permite otro elemento. Ya no son personas como en el decreto anterior, que sin tener el título de bachiller podrían ser docentes. No, aquí se exige un título profesional. Muchos de ellos no son formados como docentes. Entonces digamos que hay una debilidad y un vacío en los componentes pedagógicos. No obstante, los docentes que son licenciados, teniendo unos componentes pedagógicos, también hay una serie de vacíos muy profundos, y es que ese componente pedagógico está estrictamente ligado a la historia de la pedagogía en los términos académicos, más no en la práctica de aula en instituciones educativas. En el nuevo decreto, uno de los aspectos que me parece a mí complejos es el proceso de incentivos en la relación de beneficios de los docentes. Si bien hay docentes que se preocupan por transformar sus prácticas de aula, inclusive profesionalizarse, están supeditados a una serie de procedimientos que muchas veces no los logran satisfactoriamente y no se les mejora su posicionamiento en beneficios económicos a su práctica docente. Es más bien como un cara y sello ese proceso. Mientras que hay otros que no transforman sus prácticas, que son docentes estrictamente clásicos, pero logran satisfactoriamente ese proceso de evaluación y de selección y mejoran su posicionamiento. Yo creo que eso, tanto el uno como el otro, bueno, el primero ya no aplica más en el país. El proceso del segundo decreto es de irlo cualificando en la dinámica que el país se va modernizando. Muy bien. Tercera pregunta.
¿Considera que los modelos educativos son pertinentes para el territorio colombiano? Bueno, aquí me atrevo a hacer una sentencia, y es que en cuanto a macromodelos educativos podemos hablar dos. Un macromodelo educativo es el modelo de la formación y conducción del desarrollo, y el otro es el de la instrucción. Digamos que en Colombia la política educativa colombiana ha trazado un horizonte sobre los cuales se plantea la autonomía para establecer modelos educativos que sean de tipo formativo en el sentido de la conducción del desarrollo de los sujetos que aprenden. Así ha girado, pero ¿qué es lo que sucede? En la práctica real del país impera es un modelo educativo instructivo. Entonces, es porque en el proceso de formación del docente, tanto en la universidad como el docente en ejercicio, hay una brecha gigante entre lo que es la práctica de aula y cómo se concibe la práctica de aula desde la planeación de las actividades con la teorización de esa práctica de aula. ¿Sabe que la actual institución educativa en Colombia tiene modelos eclécticos? Sí, la política educativa permite mezclar modelos educativos, pero aún así en la práctica real del docente impera el modelo de instrucción. Muchas gracias. Uh-huh. Pregunta cuarta. ¿Cómo considera que las leyes de inclusión sean una realidad para el país? Bueno, ahí me tengo que remitir a lo mismo, a la formación. Nosotros no estamos formando docentes realmente porque en los pensos de las universidades no se ha primado ese aspecto de observación del sujeto que aprende y del reconocimiento del sujeto que aprende. Entonces, por ejemplo, niños, preadolescentes, adolescentes jóvenes con necesidades de aprendizaje especiales no son reconocidos dentro de la práctica de aula como sujetos que aprenden. Inclusive aquellos que hablamos que no tienen condiciones especiales de aprendizaje tampoco son reconocidos dentro de las prácticas de aula. Es un asunto de formación de los formadores. Muy bien. Y última pregunta, doctor. Pregunta 5. Si usted fuera ministro de Educación, ¿qué transformaría la legislación colombiana? Si yo fuera ministro de Educación, yo como ministro de Educación, primero pondría en cintura las universidades. La autonomía universitaria en este país se ha prestado para desarrollar aspectos desastrosos, investigaciones que están 100% descontextualizadas de lo que realmente acaece en la cotidianidad de las instituciones educativas. Entonces, primero pondría en cintura las universidades y pondría como prioridad el aspecto de la formación básica, tanto en la primera infancia como en la infancia, que es donde se estructuran las bases del desarrollo de una persona. En los 10 primeros años hay algo muy curioso, los neurocientíficos, los neurólogos, hace menos de 5 años descubrieron que desde los 0 años hasta los 5 años se realizan unas conexiones neuronales que no se repiten más en la vida. Y aún así hay otras que se siguen repitiendo hasta los 10 años. Eso quiere decir que la fase del desarrollo y de formación de una persona en esos 10 años son fundamentales. Y son fundamentales en 2 dimensiones. Una, el desarrollo lingüístico, que es fundamental, y el otro, el desarrollo moral. Esas son las condiciones para formar buenos ciudadanos. Entonces, yo como ministro, toda mi prioridad, tanto presupuestal en programa, sería en apretar universidades y focalizar la formación básica inicial. Bueno, doctor, mil gracias por su respuesta. Espero encontrarnos nuevamente para debatir temas tan importantes en educación. Con el mayor de los gustos. Bien. Nos encontramos con la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, Colombia, a la cual le haré unas preguntas muy importantes con base en la legislación educativa. Doctora, primera pregunta. ¿Consideras que la normatividad en Colombia es suficiente para lograr al 2025 Colombia la más educada? Tendríamos que preguntarnos primero qué es para los colombianos Colombia la más educada. Cuando hablamos de mayor educación, no solamente se refiere al espacio de una aula de clase o una institución educativa. Tenemos que hablar de educación en los espacios familiares, en la calle, en la iglesia, en todos los espacios donde los seres humanos cohabitamos.
Y hablar de educación, entonces implica no solamente impactar el sector educativo directamente, sino también otros sectores a nivel nacional. Y pienso que eso ha sido una gran desventaja por parte de los gobiernos, porque pensamos más en la educación de instituciones y descargamos toda la responsabilidad a las instituciones educativas y a los maestros, y olvidamos que fortalecer espacios tan importantes como la familia a través de las Secretarías de Desarrollo Social e igualmente a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de las personerías y demás instancias gubernamentales de nuestro país, lograrían realmente tener a Colombia la más educada, no solamente en la respuesta a pruebas PISA a nivel internacional, sino también en el ejercicio de valores y de construcción de ciudadanía que tan desmeritado está en muchos países del mundo. Excelente respuesta, doctora. Pregunta 2. ¿Qué opinión tienen de los dos decretos de profesionalización docente 2277 y 1278? Pienso que lo que hicieron estos dos decretos fue crear un abismo mucho más grande en la relación entre pares docentes, porque el 2277 pues tiene unas garantías a nivel salarial y a nivel sindical, y el 1278 tiene otras. Inicialmente se pensaba que este nuevo decreto iba a favorecer la calidad educativa porque podíamos vincular maestros más preparados en la práctica pedagógica, pero en la realidad vemos que no es así, porque muchas personas que no son maestros, que no han estudiado la pedagogía ni han estudiado la didáctica para poder enseñar, no tienen esas herramientas porque son profesionales de las áreas profesionales, valga ahí la redundancia, o sea, ingenieros, arquitectos, abogados y otras personas que no tienen una formación en pedagogía. Y si nosotros queremos realmente fortalecer a los niños y a las niñas, obviamente desde la primera infancia hasta lo que son la niñez y la adolescencia, pues tenemos que tener maestros preparados en pedagogía. Entonces, si no están preparados en pedagogía, ¿cómo podemos hablar que esa calidad educativa sea buena? Entonces, un decreto desdice el verdadero fin de la educación. Por eso sería ideal que nuestro gobierno implementara un nuevo decreto o un decreto único de legislación para la formación y la premiación de los maestros, al igual que no sea una barrera para ellos acceder a sus ascensos en el escalafón, a tener mejores salarios, a tener mejor reconocimiento, solamente suscitado por un examen y no por una vigilancia ni por una práctica también en escritura, de prácticas significativas que ellos realizan en las aulas de clase. O sea, aquí en Colombia, digamos que la investigación educativa como tal no es una realidad, ya que a eso no se le da tanta fuerza. Entonces pienso que debemos que dar mucha fuerza a la investigación educativa, a las prácticas exitosas, de tal manera que eso se conviertan en un incentivo para que los maestros suban a nivel salarial y obviamente a nivel de ubicaciones en las instituciones educativas, y ahí garantizaríamos mucho. E igualmente, lamentablemente para nuestro país, yo lo digo como secretaria de Educación, el que los maestros se puedan quedar hasta los 70 años, hace que maestros de primaria, principalmente de primera infancia, pues no tengan las herramientas suficientes para entregarle la pedagogía y la didáctica a niños y niñas del siglo XXI. Entonces nosotros fuimos maestros, muchos formados por maestros del siglo XIX, para ser personas del siglo XX y enseñarle a niños del siglo XXI. Y hay una desconexión, no hay puntos de encuentro entre las tres generaciones, y eso hace que la práctica no se vea tan exitosa en la realidad cotidiana de las instituciones educativas. Entonces, la transformación en los decretos para nombrar maestros tiene que ser muy modificada para poder lograr mayor calidad educativa. Muy bien, doctora. Pregunta 3. ¿Considera que los modelos educativos son pertinentes para el territorio colombiano? Ojalá fueran pertinentes si se hiciera una apropiación de los modelos internacionales. Pensamos que Colombia es un país que copia modelos internacionales de países más desarrollados que nuestro propio país, pero no lo aterrizan a la realidad territorial. Entonces el ejercicio grande que tenemos que hacer nosotros es aterrizar esos modelos a una realidad territorial. A pesar de que la ley de educación nos da mucha autonomía institucional a través de los proyectos educativos institucionales que se convierten en esa bitácora de trabajo, las instituciones educativas no hacen un ejercicio juicioso en mesas de trabajo con maestros, padres de familia, estudiantes, de tal manera que tengamos modelos educativos adecuados a cada región de nuestro país, porque no es lo mismo
un modelo educativo en la costa atlántica de Colombia a realizarlo en la Amazonía o en la Orinoquía o aquí en el eje cafetero donde nos encontramos. Digamos que las realidades contextuales son diferentes y así los modelos educativos tendrían que ser también diferentes, muy apropiados a la realidad de cada territorio. Y como le decía anteriormente, si los colombianos maestros trabajáramos más el tema investigativo y pudiéramos documentarlo y sistematizarlo, pienso que Colombia habría avanzado mucho más en ser la más educada y la más fortalecida en el tema de educación y obviamente de calidad educativa. Qué bien, doctora. Pregunta 4. ¿Cómo considera que las leyes de inclusión sean una realidad para el país? Primero, cuando aprendamos a aceptar la diferencia. Eso está en el papel. Y mire que yo invito a los maestros, e inclusive en varios diálogos que he tenido con ellos, hay una gran pelea entre maestros, a veces que porque no utilizó el tablero de manera inadecuada, que porque barrió, porque no barrió, que porque este alumno es bueno, este alumno es malo, que porque este maestro tiene un pensamiento y otro maestro tiene un pensamiento, y así hablamos de inclusión. Entonces digo, si nosotros los que somos adultos todavía no nos comprendemos y nos entendemos en verdaderos procesos de conciliación y de respeto a la diferencia y al pensamiento del otro, ¿cómo podemos enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas a respetar el pensamiento? Entonces, este es un ejercicio bastante profundo que tenemos que hacer desde la academia, obviamente desde las universidades que son las que forman los maestros, y esas reflexiones de ética, porque es un tema más ético, de valores que tenemos nosotros como seres humanos para poder aceptar la diferencia y aceptar la verdad. No solamente tener niños afro, niños mestizos, niños con discapacidad, niños con homosexuales o niños pobres, niños ricos en las aulas, sino que por el contrario tenemos que aprender a trabajar en la diversidad y en la diferencia, y lo aprendemos fortaleciendo el trabajo en equipo, fortaleciendo todo lo que dicen algunos grandes pedagogos, algunos grandes investigadores en educación, que son las habilidades blandas. Y esas habilidades blandas son precisamente el trabajo en equipo, la buena escucha, los buenos ejercicios de resolución de conflictos. Y si nosotros no tenemos maestros fortalecidos en habilidades blandas, difícilmente vamos a tener estudiantes fortalecidos en procesos de aceptación de la diferencia y realmente el reconocimiento del otro. Bien, doctora, saque el ejemplo puede más que 1000 palabras. Pregunta 5. Si usted fuera ministra de Educación, que sé que lo va a lograr, ¿cómo transformaría la legislación en Colombia? Le apostaría a dos temas muy importantes en el tema educativo, y una pues es obviamente hablar mucho con el Ministerio de Hacienda, establecer una relación muy cercana con el Ministerio de Hacienda y sensibilizarlos frente a la distribución de los recursos. Obviamente Colombia en este momento se encuentra en un ejercicio importante de reorganización del sistema general de participaciones, de tal manera que se garanticen mayores recursos para educación, y esos recursos serían direccionados obviamente a la academia, a la academia para fortalecer no solamente los futuros maestros que estamos formando, sino los maestros que actualmente se encuentran elaborando en el sector. O sea, se fortalecería mucho el ejercicio de los maestros y se tendrían que hacer espacios de capacitación, ya sea virtual o presencial, para que nosotros reflexionemos cotidianamente sobre la práctica. Sin la reflexión cotidiana de la práctica va a ser muy difícil hacer verdaderas transformaciones sociales, o sea que le daría mucha fuerza al proceso de capacitación, tanto previo como de seguimiento a maestros, para poder lograr maestros realmente dignificados. Obviamente pues tendríamos que mejorar la asignación salarial y el número de estudiantes por aula. Pienso que esa sería una gran apuesta que Colombia tendría que hacer, porque tenemos instituciones educativas donde maestros tienen 45 y 50 estudiantes. Nosotros los que somos pedagogos sabemos que es muy difícil transmitir pensamiento y transmitir pedagogía a grupos tan grandes, porque ya se hace más masificado en la transmisión del conocimiento y no de una manera más personalizada. Si tuviéramos grupos mucho más pequeños, entre 20 y 25 estudiantes, pues sería mucho mejor. Otro es poder lograr el disminuir el pénsul académico en las instituciones educativas. O sea, ahora la ley nos habla de 7 áreas obligatorias, más los proyectos transversales, más todas las líneas de acción que manda el Ministerio de Educación a las instituciones educativas, y a veces nosotros atiborramos a los maestros con el proyecto de democracia, con el proyecto de Cátedra de la Paz, con el proyecto del medio ambiente, con el proyecto de educación vial,
Pienso que todo debería ser un solo ejercicio en las instituciones educativas y fortalecer más áreas básicas, valores, ciudadanía y tecnología. Y obviamente la adquisición de una segunda lengua desde la primera infancia, de tal manera que tengamos estudiantes mucho más competentes y que, independiente de que puedan acceder o no acceder a la educación superior, su proyecto de vida esté tan bien fortalecido que les garantice ser verdaderos emprendedores. Entonces esa sería la apuesta y es un ejercicio de transformación educativa bastante grande para el país de Colombia. Doctora, muchas gracias por su valioso tiempo. Sé que tiene una agenda muy ocupada, pero me otorgó ese tiempo. Espero volverme a contar con usted. Mil gracias de corazón por este tiempo. Muchísimas gracias, profe, y muchos éxitos en su doctorado. En este día nos encontramos con el doctor Jason Hurtado Soto, representante educativo de la Corporación Stanford, para realizarle unas preguntas de investigación educativa de la Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes, México. Doctor, la primera pregunta: ¿consideras que la normatividad en Colombia es suficiente para lograr 2025 Colombia la más educada? Normatividad como tal en Colombia hay en temas de leyes, de legislación, en temas de decretos, existen una serie y una cantidad de normatividad que puede generar una Colombia muy educada, pero es llevar a la realidad lo que existe realmente en el papel. Esa es realmente la tarea y la responsabilidad que tiene Colombia desde el hogar, desde unos cimientos de formación, desde el hogar, hasta ya un sistema educativo, llevándolo ya a gobierno o a normatividad. Para realizar una Colombia, para generar una Colombia más educada, se debe ejecutar y realmente vivenciar lo que está ya escrito en esas leyes y en esos decretos. Muy bien, doctor. Pregunta 2. ¿Qué opinión tiene de los dos decretos de profesionalización docente, 2277 y 1278? Se convierte en un problema para los docentes y para las personas que quieren acceder a ser docentes de las instituciones educativas. Es porque se convierte en una barrera muy grande para muchas personas y para muchos profesionales y para muchas personas que vienen desde hace muchos años atrás queriendo ingresar a ser docentes de estas instituciones educativas. Con el decreto 2277 se lograba incluir a estas personas que ya tenían un bagaje, una experiencia, sin ningún título universitario, poder acceder a esa formación o poder acceder a esas instituciones educativas. Para el decreto 1278 se le convierte en una barrera porque debe invertir en su propia educación, se debe invertir en su propia formación académica y formación profesional para poder ingresar a las instituciones educativas. Se convierte en una barrera porque se genera recursos propios de persona y también una cantidad de barreras para poder acceder a esto, pero pienso que se convierte este cambio drástico en estos dos decretos en una barrera para cada uno de ellos poder ingresar a ser docentes de las instituciones educativas. ¿Sabe que usted estaría de acuerdo con un decreto único? Que los docentes estuviéramos en un solo decreto. Sí, sería interesante, sería una legislación apropiada para hacer inclusión a todo el sistema educativo y para todas las personas que quieran acceder a las instituciones educativas. Muy bien, doctor. Pregunta 3. ¿Considera que los modelos educativos son pertinentes para el territorio colombiano? Sí, yo pienso que es importante traer a colisión y traer a esta charla los modelos educativos no solo nacionales sino internacionales. No estamos muy lejos del modelo educativo de Chile, que es un reflejo del modelo educativo de Colombia. No estamos muy lejos, el modelo educativo de Finlandia es un modelo educativo inclusivo, es un modelo en el que se genera una inclusión en todos los aspectos, se forman personas realmente, tiene unos estándares altísimos de que la educación es excelente. Entonces es traer esos modelos educativos que han generado una efectividad en el proceso educativo y llevarlos a la práctica directamente, no que se quede simplemente, venga, traigamos un modelo y se quede solamente en, listo, esto es lo que queremos lograr. No, es lograrlo realmente, que esos modelos sean incluidos dentro del modelo educativo de Colombia. Muy importante la respuesta porque nuestro país, Colombia, en pruebas PISA, que son pruebas internacionales, ocupa el penúltimo lugar en todo el mundo. Entonces sería una gran solución. Pregunta número 4. ¿Cómo consideras que las leyes de inclusión sean una realidad para el país? Importantísimo ese punto porque la inclusión no solamente debe ir directamente en el modelo educativo, en un sistema educativo, debe ir en todos los aspectos dentro de un contexto humano y dentro de un contexto
contexto nacional. En el modelo educativo existen leyes, existen decretos que incluyen, pero a la realidad, cuando vamos a la institución educativa, al aula de clase, hay una exclusión y considero que se deben tomar decisiones, pero ya desde la raíz del problema, para que todas esas raíces y esas causas que generan un problema con el tema de inclusión se puedan solucionar, pero llevándola a un contexto cultural, que la cultura cambie dentro de las instituciones educativas y dentro de la formación de los docentes, la formación de estas personas que están al frente de clases, que están al frente de estos niños, de estos jóvenes, de estos adolescentes, y que se pueda incluir dentro de una institución y dentro de una aula de clase a esas personitas que tienen de pronto barreras en el aprendizaje. Yo pienso que se debe tomar la conciencia y llevar más a la práctica y a la formación del ser, a la formación del docente, a la formación del representante de la persona que está enfrente y en cara de estas personas que tienen esas barreras educativas. Bueno, muy bien, ya para terminar la quinta pregunta. Si usted fuera ministro de Educación, ¿qué transformaría en la legislación colombiana? Yo pienso que lo más importante en Colombia es la falta de recursos o la no materialización de esos recursos educativos y esos recursos que tiene el gobierno para la educación. Yo pienso que es incluir y pienso que es llevar esos recursos, finiquitarlos en ese proceso educativo superior, que la educación superior sea gratis. Yo pienso que priorizaría por ahí, que la educación superior sea más asequible para las personas que salen de una formación de educación media básica. ¿Por qué? Porque se convierte en una barrera muy grande a la hora de usted estudiar, salir del colegio, salir de la institución educativa y no poder estudiar por falta de recursos económicos, por falta de transporte, por muchas barreras. Yo creo que es darle la oportunidad a todas estas personas, a todos estos jóvenes que quieren emprender, a todos estos jóvenes que quieren salir adelante, que quieren llevar su carrera profesional y no tienen barreras. Priorizaría por darle más beneficios a la educación superior y darle más inversión a la educación superior. Doctor Jason, mil gracias por sus respuestas. Esperamos encontrarnos prontamente.